para los que no comprenden esta palabra, porque algunos dicen, bueno, la conexión entre Jesús y el Padre se rompió, no hubo comunión entre Jesús y el Padre durante unas horas. Pero si decimos eso, tendríamos que decir que entonces Dios no existió por unas horas, porque Jesús obviamente estaba orando a alguien. Algunos no creen en la Trinidad, pero ¿a quién estaba orando Jesús entonces? ¿Estaba acaso Jesús haciendo una pantomima, un drama? ¿Estaba haciendo un show Jesús? ¿A quién le estaba orando? Le digo, Dios mío, Dios mío. Los cristianos creemos que que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no son tres dioses, sino que es un Dios en tres personas. Y si la comunión entre el Padre y el Hijo se rompió durante unas horas, tendríamos que decir que entonces Dios no existió por unas horas, y eso obviamente es un error. Esta palabra de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no significa que el Padre desamparó al Hijo, sino que Dios desamparó la parte humana de Jesús. Y eso lo explico. Jesús fue la única persona en la tierra que compartía dos naturalezas. Él era y es divino, 100%, fue divino. También fue humano. En algunos momentos de su ministerio actuó de manera divina. Tus pecados te son perdonados, le dijo a un hombre. En otros momentos actuó desde su lado natural, humano, desde su naturaleza humana. Por ejemplo, dijo un día, el Padre es mayor que yo. ¿Verdad que sí? Y en este caso, en la cruz, también estaba hablando desde su lado humano. De hecho, es la única vez en la cruz que Jesús dijo, Dios mío, Dios mío. Siempre Jesús le hablaba, Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La comunión de Jesús con el Padre, del Hijo con el Padre, estaba tan vigente, tan conectada, valga la redundancia, que Jesús, momentos después, controló su propia muerte. ¿Verdad que sí? O sea, nunca se rompió la comunión entre el Padre y el Hijo. Lo que pasa es que Jesús no llevó el pecado sobre su lado divino, sobre su humanidad, porque Dios no puede contaminarse con el pecado. La Biblia nos enseña que Jesús llevó el pecado sobre su carne, sobre su cuerpo. La palabra nos enseña que al que no conoció pecado, a Jesús nunca hizo pecado, nunca pecó, pero al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, para que usted y yo fuésemos perdonados de nuestros pecados, el Padre tuvo que derramar la ira sobre Jesús, y en su cuerpo fue hecho pecado. Jesús, en su lado divino, en su divinidad, nunca se contaminó con el pecado, pero en su cuerpo fue hecho pecado por nosotros. Recibió la ira del Padre por amor a nosotros. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está hablando desde su lado humano. En su humanidad, en su carne, fue que Jesús llevó nuestros pecados. Él no dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Repito, la comunión entre Padre e Hijo no se rompió. Fue el lado, humano de Jesús el que llevó el pecado, el que sintió la separación de Dios. Esto nos enseña que el pecado, mi hermano querido, nos separa de Dios. Jesús, en su lado humano, en su humanidad, sintió la separación de Dios, producto del pecado. Por esto dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Romanos 8:3 dice que a causa del pecado, Dios condenó el pecado en la carne. De manera que Jesús llevó el pecado sobre su cuerpo. Dice Isaías 59, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hablando de que el pecado nos separa de Dios, y esa fue la separación que Jesús en su lado humano sintió de Dios. Repito, Jesús nunca pecó, pero Dios cargó en su cuerpo, en su humanidad, el pecado del hombre, el castigo por nuestros pecados. No en su divinidad, repito, porque Dios no puede contaminarse con el pecado. Por esto el Verbo tuvo que hacerse carne. Por eso Jesús tuvo que venir y hacerse hombre, porque tenía que ser un hombre en su humanidad, en su carne, que cargara el pecado, que cargara el castigo por todos nuestros pecados. En quinto lugar, Jesús dijo, tengo sed. Esto está en Juan 19:28. Sabe que Jesús su cuerpo estuvo pasando por una deshidratación a causa de la pérdida de sangre. Él dijo esto para cumplir la palabra profética del Salmo 22, versículo 15, que dijo, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y en mi sed
me dieron a beber vinagre. Lo dijo para demostrar que estaba sufriendo, que estaba padeciendo por amor a nosotros. Y así se cumplió la profecía de que le dieron vinagre entonces en vez de agua. ¿Sabes que esto nos enseña de que Jesús realmente sufrió la cruz? Hay una falsa doctrina que dice que el Padre anestesió al Hijo para que no sufriera y para que no sintiera el dolor de la cruz. Pero esto es un error. La obra de Jesús en la cruz no fue un drama, ni fue un show, ni fue una mentira. Jesús, dice la Biblia, que sufrió la cruz. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mi hermano querido, Jesús sí sufrió la cruz, pero la sufrió por amor a ti, por amor a mí. Él miró el fruto de su aflicción. Él miró a millones de almas redimidas por su sangre y entonces sufrió la cruz. Esto Él lo hizo. Tengo sed, para demostrar que estaba padeciendo en la cruz y que realmente Él sí sufrió en la cruz. En sexto lugar, Él dijo, consumado es. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, consumado es. La palabra que Jesús dijo aquí fue en el latín, tetelestia, tetelestia. Tetelestia era la palabra que significaba se ha terminado la obra. Se ha terminado lo que vinimos a hacer. Esta palabra, por ejemplo, la decía un pintor cuando terminaba una obra que le habían mandado a hacer y el juez decía, tetelestia, la obra está perfectamente terminada. Esta palabra era también la que un hombre de poder, un soldado romano, decía cuando habían ganado una guerra, cuando habían ganado una batalla y habían vencido a los enemigos. Este hombre, este general, gritaba tetelestia, que significaba consumado es, hemos terminado, hemos tenido la victoria, aleluya. ¿Sabes, mi hermano querido? Jesús terminó la obra en la cruz. Muchas veces Satanás intentó interrumpir el plan y el propósito de Dios para que usted y yo no fuésemos salvos, pero Jesús fue obediente hasta la cruz, y porque fue obediente pudo llegar a esa cruz y decir, Padre, tetelestia, Señor, Padre mío, he terminado la obra, he acabado la obra de redención para el hombre, aleluya. El hombre está perdido, pero hoy he terminado la obra para que mi sangre los limpie, los purifique, los perdone, aleluya. Hermano querido, Jesús fue capaz de terminar su obra en la cruz porque te amó a ti y me amó a mí. Dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada uno de nosotros es imperfecto. Yo soy muy imperfecto, cometo muchos errores, pero si estamos en Cristo tenemos la garantía de que si estamos en su mano, Él nos perfeccionará. Él nunca deja una obra a mitad, a medias. Él terminó la obra y pudo decirte tetelestia. En séptimo lugar, Jesús dice la palabra, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En otro pasaje dice, Jesús, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todo el mundo cuando muere y entonces inclina la cabeza. Pero Jesús inclinó la cabeza primero y entonces dijo, Padre, entrego mi espíritu. ¿Sabe que Jesús estaba en total control de su crucifixión? Alguien preguntó una vez, ¿qué fue lo que mató a Jesús? ¿Quién lo mató? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Fueron los clavos los que lo mataron? Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy por amor. Jesús nadie lo mató, Jesús dio su propia vida por amor a nosotros. Él estaba en total control en la cruz. Inclinó la cabeza y dijo, entrego mi espíritu. Y ahí quedó culminada la obra, el sacrificio de Jesús en la cruz. Mi hermano querido, el trabajo de la cruz de Jesús fue un éxito tremendo. Pablo dijo en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, aleluya, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue ahí en la cruz que Jesús
obtuvo la victoria para ti y para mí. En esta semana linda que la gente se reúne, hay muchos religiosos que nunca buscan a Dios en todo el año y se llenan las iglesias en esta semana. Eso es religiosidad. Pero el cristiano verdadero sí se toma un momento, no importa cuál día, no importa cuál semana, pero un momento para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto por ti y por mí, usted y yo tendríamos que pagar por nuestros pecados. Dios es un Dios justo y Dios tiene que castigar el pecado. Y el castigo por nuestro pecado, Dios no puede quedarse de brazos cruzados. Usted y yo merecíamos el castigo por nuestros pecados. Pero ¿sabe usted lo que Dios hizo? Dios envió a su único Hijo a la tierra. Y en su cuerpo, en su humanidad, derramó toda la ira suya por el pecado. Lo castigó. Lo hizo maldito en su carne, producto de nuestros pecados. Lo castigó ahí en la cruz. Para que si usted y yo creemos en Jesús, en su sacrificio, y creemos que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados, entonces la sangre derramada de Jesús nos limpia y nos purifica de todo pecado.